Bueno, buenos días a todos. Me llamo Óscar Picazo, soy consultor y responsable técnico del proyecto UNIC, que es un proyecto de digitalización de la actividad preventiva desarrollado por Unimat Prevención. Unimat Prevención es un servicio de prevención ajeno, que es, es una entidad, es una de las modalidades preventivas definida por ley, la Ley 31/95, que en su capítulo cuarto pues, nos otorga pues, el papel de poder ser la entidad o la modalidad preventiva que adopten las empresas para dar cumplimiento a la citada ley. Somos, en definitiva, un órgano consultor y asesor en materia de prevención de riesgos laborales que ayudamos a las empresas a la implementación de todos los requisitos legales, de todos los articulados que vienen definidos en la misma. Como os comentaba, básicamente nos dedicamos a la realización documental y, por tanto, nos centramos en la elaboración de documentos y papeles que, por desgracia, dan como resultado la necesidad de tener mucha documentación, de elaborar registros, de acreditar acciones, de planificar medidas y de gestionar evidencias para dar concreción a todos estos aspectos que los articulados legales nos dicen. La prevención de riesgos laborales, por desgracia, tiene una visión muy negativa. Es una visión de que es un impuesto revolucionario, está impuesta por ley a todas las empresas, tiene unos gastos que no tienen una repercusión en la producción, encima no tiene efectos inmediatos, es decir, no tiene el implantar medidas a nivel de prevención de riesgos laborales no tiene un resultado inmediato, sino es un resultado a largo plazo, con lo cual es muy difícil convencer a alguien en estos términos. Y luego encima, la sensación de las empresas es que no aporta un valor añadido, porque normalmente la prevención de riesgos laborales le toca gestionar a personas dentro de la organización que además tienen asignadas otro tipo de funciones. Como os comentaba, la visión que tienen todas las empresas que deben de gestionar prevención de riesgos laborales es esto que se muestra en imagen, ¿no? Una cantidad de documentación, una cantidad de papeles que nos hacen estar inmersos en la gestión documental y nos, digamos, apartan del objetivo, que es intentar que la gente no tenga accidentes y la gente no tenga problemas durante el desempeño de los trabajos. Aunque sé que me estoy dirigiendo a unas personas en las que la digitalización es algo que es innato a su forma de vida, a su forma de ser, la digitalización en el mundo de la prevención ha ido llegando poco a poco. El primer paso hacia la digitalización que hicimos los servicios de prevención es pues, la implementación de los famosos Excels. Los Excels serán nuestra vía de escape a poder trasladar toda esta documentación a formatos digitales para poder gestionar información y datos y poder tener control de las circunstancias que íbamos implementando en las empresas. Con esa finalidad, pues iniciamos los procesos de digitalización, sobre todo para intentar cambiar esta perspectiva, esta difícil perspectiva que tienen las empresas de que la prevención, como os decía, es un impuesto revolucionario y que no traslada un efecto inmediato positivo sobre la producción, en el que las empresas solo se daban cuenta de nuestra labor pues cuando tenían, por desgracia, la visita de la inspección de trabajo con objeto de sancionarlos por el incumplimiento de alguna de estas normas, o cuando teníamos un accidente y nos pedían documentación respecto del trabajador accidentado a presentar y muchas de las acciones que se nos pedían no se tenían hechas, ¿no? Y entonces esa persona, ese asesor, ese consultor que viene del servicio de prevención a las empresas, entonces sí que tiene relevancia y las empresas nos llaman para poder salir del paso en estas circunstancias. La única posibilidad de cambiar una perspectiva de todo esto, es decir, de una dificultad de papeles, de tareas engorrosas, de tener que estar justificando documentación por todos los lados, es, bueno, al menos hacerlo más sencillo, ¿no? Intentar buscar una herramienta que nos posibilite todas estas gestiones administrativas y al menos no tener la tediosa sensación de estar perdiendo el tiempo cuando las tengo que implementar. Si todas estas acciones las hacemos más sencillas, evidentemente la empresa tendrá una perspectiva diferente y probablemente, dejando de lado a todas estas gestiones administrativas, podremos focalizar nuestros objetivos en el desempeño de acciones mucho más productivas a la hora de evitar accidentes. La implementación de un resguardo,
la utilización de EPIs por parte de los trabajadores o situaciones concretas que nosotros podamos ejercitar en nuestras empresas que realmente puedan tener ese efecto inmediato que no tiene la documentación. Con ese objetivo nació nuestra aplicación digitalizada que es Unic, y es nuestro salto a la transformación digital para la implementación de todas estas acciones que hasta ahora las empresas debían de hacer en papel. ¿De acuerdo? De todas estas funcionalidades, básicamente, nos vamos a centrar en la jornada de hoy en explicaros para nosotros lo que resulta pues, uno de los pilares vertebrales de todo lo que hacemos. Nosotros a nivel documental asesoramos, como os decía, a las empresas en la elaboración documental y elaboramos documentación para poder cumplir todos los requisitos legales. El principal documento que todas las empresas tienen que tener es la evaluación de riesgos laborales. La evaluación de riesgos laborales es la identificación de aquellos riesgos que no se han podido evitar y la planificación de medidas para que dichos riesgos se minimicen y si se llegan a materializar, se materialicen con la menor gravedad posible. Las evaluaciones de riesgos, dadas las metodologías de evaluación, acaban siendo documentos muy voluminosos que pueden tener 500, 600, 700 páginas. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar todas las situaciones de riesgos. Y todas las situaciones de riesgos implican el análisis de los riesgos de los puestos de trabajo, de las tareas desempeñadas, de los contaminantes químicos utilizados en esos puestos de trabajo, de las máquinas utilizadas en esos puestos de trabajo, de las instalaciones, etcétera, etcétera. Es decir, analizamos la totalidad de posibles situaciones que puedan revertir en riesgos y, por consiguiente, la adopción de medidas para que estos riesgos no se materialicen. Esto acababa, como os digo, un documento de 500 a 700 páginas, acababa materializándose en planes de acción que eran francamente difíciles de gestionar por parte de las empresas. Además, la implementación de estos planes de acción tenían el inconveniente de que deben de revisarse periódicamente y, por tanto, con cada revisión documental venía otra entrega de un nuevo plan de acción, de un nuevo paquete de medidas que había que acometer. Por tanto, teníamos la sensación de que todo ese paquete de la evaluación inicial que habíamos estado trabajando como empresa en ello, venía una nueva documentación y me tenía que empezar a poner a trabajar sobre esa planificación, teniendo la sensación de haber perdido el tiempo en la planificación inicial. Por tanto, como os decía, este salto a la digitalización hace que nosotros vayamos vertebrando en un aplicativo que hemos llamado Unic un montón de funcionalidades que dan cumplimiento a todo este articulado legal que nos marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero hoy me voy a centrar en mostraros la herramienta de planificación, esta herramienta que hemos llamado Planner, que es una herramienta que posibilita la digitalización de esa planificación de la actividad preventiva. ¿Qué objetivo buscamos con esta planificación? Bueno, buscamos, como os comentaba, hacer que las empresas tengan mucho más sencilla la planificación, que la planificación para la empresa no sea un engorro, buscando una serie de objetivos. El primero de ellos es que resulte muy sencilla de trabajar la planificación, de que las medidas preventivas desde la aplicación sean muy sencillas de cumplimentar, muy intuitivas. En una primera instancia buscamos ese objetivo. En una segunda instancia lo que buscamos es que esta planificación sea un trabajo con una evolución continua. Es decir, yo empiezo a trabajar hoy y a partir de este momento es el punto de partida y las semanas venideras lo único que voy haciendo es ir añadiendo cosas a esa planificación que empezó tal día como hoy. Por tanto, manejamos el término de evaluación continua. Esto que os comentaba yo y que os sonará a chino si no trabajáis en el mundo de la prevención, de que cada vez que un técnico de prevención entrega una evaluación a la empresa tiene que volver a planificar, con Planner desaparece. ¿Por qué? Porque en el momento entregamos una planificación y la empresa empieza a cumplimentarla, cuando se produce cualquier modificación de la misma, por unos cambios producidos por el proceso productivo, por la adquisición de nuevas máquinas, nuevos contaminantes, nuevas tareas, y nos toque actualizar esa documentación, lo que vamos a hacer es volcar esas medidas preventivas que se derivarían del nuevo documento sobre el plan de acción existente. Por tanto, este plan de acción lo que va haciendo es crecer y evolucionar. Del mismo modo que cuando nosotros planificamos, pues esa planificación perdura en el tiempo.
Si ya tenemos acciones planificadas y me actualizan la documentación, esa planificación se mantiene en el tiempo mostrándome las fechas y los datos de cuando hice yo esas medidas preventivas. Otra de las ventajas que tiene Planner es que la empresa puede empezar a planificar desde el minuto cero. Es decir, en el momento el técnico de prevención entrega documentalmente la evaluación en la empresa, nosotros publicamos en la nube ese paquete de medidas preventivas derivadas de la planificación y la empresa, entrando en este entorno, puede empezar a planificar. Esto es algo que nos diferencia junto con el término de evaluación continua de muchos otros aplicativos, porque no requieren de un proceso de volcado de la documentación derivada de esa planificación preventiva en el aplicativo. No hay una migración que se tiene que ir haciendo, sino que el sistema automáticamente, en el momento que publicamos, se sube a la nube y está a disposición de la empresa. La planificación de la actividad preventiva es un documento en el que la empresa debe de ir planificando las medidas preventivas derivadas de los elementos evaluados por el técnico de prevención, en función del centro, del tipo de elemento, como os decía, máquinas, puestos, químicos, el elemento en cuestión, que puede ser una máquina, un contaminante químico, y por el tipo de medida. Nosotros lo que buscamos con esto es que, como os decía, esta planificación, la empresa no tenga dificultades en implementarla. Y hemos atribuido funcionalidades para que este volcado de medidas preventivas que parten de un documento, como os decía, tedioso y muy voluminoso, sea muy fácil de implementar. Otro de los problemas que tienen las planificaciones es que nosotros, como técnicos de prevención, repetimos mucha terminología. El documento nos permite la cumplimentación individualizada de medidas preventivas en el plan de acción o la planificación globalizada de muchas medidas similares o idénticas, de manera que el documento se cumplimenta de una manera muy sencilla, sin tener que estar invirtiendo excesivo tiempo en esta gestión de la planificación de la actividad preventiva. Otra de las ventajas que ofrece Planner es que para una empresa multicentro o una empresa que no os lo he comentado al principio, pero los servicios de prevención estamos acreditados a trabajar en el ámbito nacional. Por tanto, podemos tener empresas con centros de trabajo en cualquier comunidad autónoma. Con Planner tenemos la posibilidad de planificar, de estar controlando planificaciones que se den en distintas comunidades autónomas. Porque en esta planificación donde referimos lo que nos dice la norma, que son las fechas, los responsables, los costes, también permitimos la subida de evidencias. Por tanto, una persona que está en Valencia puede cotejarse una medida preventiva que se ha propuesto en un centro de Madrid, se ha implementado. ¿Cómo? Con la subida de una imagen, de una factura, de un presupuesto, etcétera, etcétera. Por tanto, se puede controlar en la distancia acciones preventivas sin la necesidad de desplazarse al lugar para verificar que esa medida ha sido implantada. Nos permite gestionar KPIs respecto de qué acciones tiene asignada una persona, qué acciones tiene reasignadas otra persona, qué acciones ha finalizado. Nos permite controlar KPIs respecto al coste de las medidas preventivas, que es uno de los aspectos legales que nos toca controlar como empresa para saber el coste de la prevención en el desarrollo de la actividad productiva, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Planner tiene la capacidad de en todo momento saber, tener una foto real de qué situación nos encontramos respecto de los riesgos, respecto de las medidas implantadas, respecto de las acciones y por tanto tener una respuesta de un Big Data introducido inmediata para el control por parte de un CEO o de un responsable de la situación. También nos permite tener una trazabilidad muy exhaustiva respecto de la medida preventiva, el punto del que parte de la evaluación. Tenemos una trazabilidad dentro del sistema que nos permite saber esta medida en qué punto, en qué elemento de la evaluación y en qué número de riesgos se ha propuesto para tener un control absoluto. Y esto que os estoy diciendo es muy importante porque ante una situación de un riesgo materializado, un accidente grave o mortal, la necesidad por parte del responsable de entrar en el sistema y saber que las medidas preventivas correspondientes a ese riesgo han sido planificadas y han sido ejecutadas o están pendientes, son informaciones vitales para poder sortear la derivada de la inspección o los problemas judiciales que se nos pudieran presentar. El sistema, además,
de permitir una planificación continuada, nos permite también la extrapolación, la extracción de documentación para procesar informes de otro tipo que se puedan dar a nivel preventivo. Tenemos la capacidad de, seleccionando los elementos que nosotros tenemos, exportar a CSV o a XLS, nos muestra en un formato como el que os he comentado toda la información introducida en el sistema para poder procesarla en otro tipo de aplicativos, y también nos permite generar informes con dos casuísticas: un informe que nos saca la planificación de la actividad preventiva elemento por elemento con la rúbrica final, porque es uno de los aspectos que legalmente se nos exige la firma por parte de la empresa y por parte de los responsables de los trabajadores de cada elemento, o también un documento con una única firma al final. La cumplimentación de las medidas preventivas, como os decía, del plan de acción, se pueden realizar de forma individualizada. De forma individualizada se realizan clicando a esta pestaña que tenemos a la derecha y desde aquí cumplimentamos absolutamente cualquiera de los parámetros que nos aparecen en las distintas celdas. Aquí podemos subir el documento y arrastrar el documento seleccionado para mostrar la evidencia y se cumplimentaría de forma individualizada cada una de estas medidas preventivas. Si lo que buscamos es una planificación global, lo que hacemos es, mediante la selección de los parámetros correspondientes, cumplimentamos la totalidad de esas medidas. Esa totalidad de las medidas, el sistema nos da dos posibilidades. En primera instancia, nos obliga a clicar sobre los campos que nosotros deseamos cumplimentar, y el sistema de inicio también nos ofrece la posibilidad de implementar campos vacíos, sobreescribirlos o borrarlos. Y esto en primera instancia, cuando el plan de acción está en blanco, no tiene mucho sentido, pero adquiere una relevancia importantísima cuando la planificación ya está cumplimentada y tenemos que ir modificando datos implementados en el sistema para ir mostrando la realidad de cada momento de nuestra planificación. Otra de las ventajas que ofrece Planner es la posibilidad de tener dos niveles de permisos. Tenemos niveles de permisos de administrador, tenemos personas que pueden trabajar en el entorno de forma con perfiles de administrador, es decir, controlan la totalidad de las medidas preventivas propuestas en este plan de acción, y luego podemos establecer un segundo nivel de permisos en el que solo aquellos usuarios que nosotros habilitemos como administradores pueden acceder a plan, con la tesitura de que estos usuarios que nosotros como administradores de Planner otorguemos, pues van a poder ver aquellas únicas acciones a las cuales yo haya establecido como responsables de implantación o de comprobación de eficacia. Por tanto, Planner es una herramienta que nos permite la planificación de un documento tedioso de una manera muy sencilla. Nos permite cumplimentarlo de forma individualizada, medida a medida, o de forma colectiva. Por tanto, puedo agrupar infinidad de medidas preventivas y cumplimentarlas a la vez, agilizando el proceso. Me ofrece una trazabilidad exhaustiva respecto de esa medida preventiva, a qué riesgo pertenece de la evaluación. Me permite obtener datos en tiempo real de la situación de las medidas preventivas planificadas en la evaluación, que, como os comentaba, es un aspecto muy importante respecto de el análisis de un accidente grave o mortal que pueda haberse dado en nuestra empresa. Otro de los aspectos clave son la posibilidad de subir evidencias y, por tanto, poder cotejar desde la pantalla si una acción ha sido implementada o no, porque veo una foto, porque veo una factura, porque veo un presupuesto de una acción materializada. Y luego, lo que os comentaba, es francamente importante que la empresa tenga la necesidad de que todo tiempo invertido en la planificación es un tiempo que suma. Es decir, si están planificando durante esta semana porque tienen tiempo y dejan de planificar porque tienen otro tipo de tareas y vuelven a planificar dentro de un mes, cuando se ponen a planificar, las personas que gestionan esta actividad tienen la sensación de haber invertido un tiempo y, por tanto, no tienen la sensación de retomar de inicio la actividad, sino de ser continuistas. La posibilidad de imprimir es uno de los aspectos también claves implementados, y el aspecto para mí más importante
de todo este desarrollo es que ante actualizaciones documentales se vuelca sobre el actual plan de acción el nuevo plan de acción y el sistema me permite simplemente ser continuista planificando aquellas medidas que se han incorporado derivadas de una revisión o de una actualización. Para finalizar, simplemente volver a repetir las funcionalidades de manera breve, las funcionalidades que tiene Planner desde el aplicativo hoy, y es que pues, permite una planificación continuada de elaboración de riesgos, vuelca posibles actualizaciones documentales sin la necesidad de tener que volver a planificar, se puede cumplimentar de forma individualizada y colectiva las medidas propuestas, permite la gestión de evidencias para comprobar sin necesidad de desplazarse a los lugares de que las medidas han sido implementadas y permite obtener KPIs de los resultados de la planificación para poder mostrar datos concretos a responsables de procesos, ¿de acuerdo? Volver a recordar mis datos, soy Óscar Picazo, os he puesto en la presentación el email de contacto por si tenéis cualquier tipo de consulta o de duda, oscar.picazo@unimat.es, cualquier cosita que necesitéis a vuestra disposición desde Unimat Prevención, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.